Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. China y Japón disipan rumores de un deterioro en sus relaciones durante la cumbre de la APEC. Después de que Donald Trump se marchara, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi se reunió con el presidente chino Xi Jinping y anunciaron que ambos países acordaron construir un vínculo estratégico mutuamente beneficioso. La cifra de muertos por el paso del huracán Melissa en el Caribe subió a 49, 30 de ellos en Haití y 19 en Jamaica, donde continúan las labores de búsqueda y rescate. El fenómeno se aleja rápidamente de Bermudas y se espera que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical. En Brasil sigue la indignación por el operativo policial en Río de Janeiro que dejó 121 muertos. Este viernes se prevé una protesta en la favela donde ocurrió la mega operación. Y en esta emisión de noticias les contamos cómo se originó el llamado grupo criminal Comando Vermelho. Vamos a empezar en Corea del Sur, sede de la cumbre de la APEC y lugar del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos líderes acordaron construir lo que llamaron una relación estratégica mutuamente beneficiosa y de esta manera disiparon los rumores de un deterioro que se generaron tras la llegada al poder de la mandataria, una conservadora de línea dura. Nuestro enviado especial, Adrián Foncillas, tiene los detalles desde el lugar del encuentro. Durante meses se habló de la reunión de Trump y Xi en la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Se produjo en realidad en la víspera. Trump se despidió de Xi Jinping, atendió a la prensa ya en el Air Force One y horas después repartía caramelos en la Casa Blanca por Halloween. Había dejado en Corea del Sur a una veintena de líderes que representan más de la mitad del comercio global y que desde hoy comparten sus desvelos, principalmente los aranceles de Trump. En la cumbre disfruta Xi desde hoy de la atención y los focos mediáticos sin competencia, presentándose como el socio sólido frente al proteccionismo de Trump. Lo decía hoy en la apertura. Este mundo sufre cambios no vistos en un siglo y cuanto más turbulentos son los tiempos, más unidos tenemos que estar. La puerta china siempre estará abierta. Y es que en esta pugna mundial por las atenciones y los afectos, la acreditada alergia de Trump a los cónclaves gremiales también beneficia a China. En esta cumbre, algo parecido a unas olimpiadas diplomáticas, Xi se ha reunido con los líderes de países con los que ha tenido o tiene relaciones áridas. Lo ha hecho con Sanae Takaichi, la nueva primera ministra japonesa. Es ultraconservadora, asidua al templo Yasukuni, donde se honra la memoria de una docena de criminales de guerra y tenazmente hostil con China. Tanto que Beijing, rompiendo todas las convenciones, ni siquiera la felicitó la semana pasada por su nombramiento. Hoy ha dicho Xi que quiere trabajar con Takaichi para construir unas relaciones bilaterales estables. Antes se había visto con Mark Carney, primer ministro canadiense, y al que invitó a visitarle en Beijing, algo que no ocurre con un primer ministro canadiense desde 2017 porque las relaciones con Trudeau alcanzaron sus cimas más profundas. Ahora Ottawa y Beijing están unidas por los ataques arancelarios estadounidenses. Trump rompió de forma unilateral y abrupta las negociaciones comerciales con Canadá y desde entonces Carney se ha esforzado en extender sus lazos con Asia y especialmente con China para rebajar su dependencia con el vecino de abajo. El huracán Melissa sigue perdiendo fuerza mientras se aleja rápidamente de las Bermudas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical, pero deja un mortífero balance tras su paso por el Caribe. Ya son 49 los fallecidos después del anuncio de las autoridades de Jamaica de la muerte de 19 personas, además de 30 víctimas mortales en Haití. Este es el impacto de la tormenta más fuerte que ha azotado el planeta este año. Casas sin techo, otras apenas en pie y muchas destruidas por completo. En Jamaica la magnitud de la devastación es evidente, mientras los residentes comienzan la dolorosa tarea de recoger los pedazos. Ojalá pudiera explicar el dolor. El dolor, no sé, es como si el corazón y el estómago se te reventaran. Es demasiado, demasiado. El huracán le hizo plantearse tomar una decisión impensable.
Solo digo que si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto porque tengo 1, 2, 3 y un bebé y una niña pequeña. Y pensándolo bien, si tuviera que elegir a uno, no sería agradable. Las autoridades afirman que el 90% de los tejados de la comunidad costera de Black River han quedado destruidos. Tampoco queda prácticamente ninguno en pie en la ciudad de Montego Bay. Ahora se está llevando a cabo una limpieza a gran escala, dirigida en gran parte por los propios residentes. Alfred Hines, de 77 años, camina descalzo entre el barro espeso y los escombros, agradecido simplemente por estar vivo. Cuando el agua subió, me di cuenta de que la situación se pondría grave y que tal vez tendría que escapar. En un momento dado, vi que el agua me llegaba a la cintura y unos 10 minutos después me llegaba al cuello, así que decidí escapar. Estoy limpiando, sí, limpiando ahora mismo. Alfred es una de las aproximadamente 400.000 personas afectadas por el huracán Melissa. Más de 25.000 personas siguen hacinadas en refugios en todo el oeste de Jamaica, con el 72% del territorio aún sin electricidad y solo un tercio de las redes de telefonía móvil restablecidas. En otras noticias de la región, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. En un comunicado, la organización cuestionó la justificación de la ofensiva, la calificó de inaceptable y alegó que viola el derecho internacional. En el documento se insta a las autoridades a mantener el uso de métodos policiales para llevar a cabo la detención de sospechosos como lo establece la ley. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. La mortífera redada policial de Río de Janeiro, que dejó 121 fallecidos, continúa estando en el centro de la escena en Brasil y se esperan para hoy una serie de protestas para rechazar la letalidad de esta operación que tuvo como objetivo a los altos miembros del Comando Vermelho. Se trata de la principal organización criminal de la ciudad. Los orígenes del grupo son de la década de 1970, en una alianza entre reclusos y presos políticos de la dictadura militar. En la actualidad, sus ramas se extienden a decenas de regiones e incluso tienen vínculos en el extranjero. Ramiro Cuevas Verena nos trae la historia. Es el grupo criminal más antiguo de Brasil y nuevamente es motivo de violencia en el país. El Comando Vermelho, que significa rojo en portugués, fue el objetivo de la operación más mortífera de la nación sudamericana. El CBE nació en la década del 70, en medio de la dictadura militar que gobernaba Brasil. El origen, una alianza entre delincuentes comunes y miembros de izquierda apresados por razones políticas que convivían en la cárcel de Río de Janeiro. Al principio lucharon por tener mejores condiciones dentro de prisión y pasó a ser una organización miliciana izquierdista, función abandonada en los 80. Para esa época, la organización excedió los límites de la cárcel y arribó a las calles cariocas luego de la amnistía postdictadura. Quienes estaban libres ejecutaban acciones delictivas como el robo de bancos para proveerle dinero a los reclusos. Con el tiempo, el Comando Vermelho evolucionó y se volcó al narcotráfico como principal fuente de financiación, extendiendo sus ramas hasta Colombia en una época de crecimiento de la producción de cocaína. La organización fue el motor para la llegada del narcotráfico a los barrios bajos de Río de Janeiro, donde tiene el control de la circulación de drogas. Ya en los 90 dejó de operar únicamente en Río y se ramificó a otras regiones de Brasil. Según el último reporte, que data de 2020, el Comando Vermelho cuenta con alrededor de 30.000 miembros. Además, empezó a accionar en otros rubros ilegales como el aurífero, el combustible y el tabaco. Su crecimiento dentro de Brasil continúa siendo exponencial. Se estima que en la actualidad operan en 25 estados, mientras hace 6 años solo lo hacían en 10. También se desplegó más allá de la frontera, consiguiendo vínculos en Bolivia, Paraguay y en la triple frontera con Perú y Colombia. El reciente operativo arrojó más de un centenar de víctimas en 2 favelas de Río de Janeiro y superó las muertes que hubo en la favela de Jacareciño en 2021, una acción policial que también tuvo como objetivo al Comando Vermelho. En Países Bajos sigue el recuento tras las elecciones parlamentarias. Sin embargo, la Agencia Nacional de Prensa, ANP, indica que el Partido Liberal Progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en los comicios. La agencia sitúa al partido centrista como la fuerza más votada por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders, con el que empata en número de escaños 26 cada uno.
En Francia, la Asamblea Nacional sigue debatiendo los proyectos de presupuesto del gobierno. Este viernes se discute la posibilidad de una tasa sobre el patrimonio de los hogares más ricos, conocida como tasa Zucman, que viene del nombre del economista que la imaginó, Gabriel Zucman. A continuación les contamos en qué consiste y por qué genera tanto debate en Francia. ¿Cómo debe Francia reducir su deuda de 3,3 billones de euros? Para el economista Gabriel Zucman, solo hay una solución: gravar los grandes patrimonios franceses. Este impuesto fijo sobre el patrimonio permitiría ampliar el alcance de la democracia y hacer que los multimillonarios participaran en la solidaridad nacional. El impuesto Zucman preveía inicialmente gravar con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros, sin excepciones. En su última versión, revisada por el Partido Socialista, prevé un impuesto del 3% sobre los patrimonios superiores a 10 millones de euros, excepto las empresas innovadoras o familiares. No se trata de gravar por el simple hecho de gravar, sino de salvar a los franceses, que actualmente son los únicos que están sanando las cuentas públicas. Para la Francia insumisa, esto no es suficiente. La derecha y el bloque central se oponen a este impuesto, al igual que la extrema derecha. Me opongo al impuesto Zucman, incluso en la versión propuesta por los socialistas. El impuesto Zucman tampoco cuenta con el apoyo unánime de los economistas, los fiscalistas y el mundo empresarial. Si bien algunos desearían que este impuesto se aplicara a escala internacional, otros alertan sobre los dos principales riesgos que conllevaría este tipo de tributación: freno a la innovación e incentivo al exilio fiscal de las mayores fortunas. Grabar las herramientas de trabajo es una locura, es matar a la gallina de los huevos de oro. Para luchar contra la salida al extranjero de los contribuyentes más ricos, Gabriel Zucman aboga por la creación de un escudo contra el exilio fiscal. Esto haría que las personas afectadas siguieran estando sujetas al impuesto durante 5 o 10 años después de haber abandonado Francia por razones fiscales. En Reino Unido, los británicos celebran este viernes la decisión histórica del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrew del título de príncipe por su implicación en el escándalo de Jeffrey Epstein. Por su parte, la familia de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, celebró el anuncio real, congratulándose de que el valor de la difunta denunciante del financiero Epstein hizo caer a un príncipe británico. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrew debía mantener sus títulos. Hoy es Halloween y en Estados Unidos es toda una fiesta de excentricidades. En este país la gente se divierte asustando a sus vecinos y algunos decoran sus casas para atraer a los curiosos. Es una competencia para ver quién tiene las mejores ideas. Vean ustedes. Probablemente hayas oído hablar de casas embrujadas, pero ¿alguna vez has oído hablar de lavaderos de autos invadidos por zombies? La idea nació durante la pandemia de COVID-19, cuando la mayoría de los eventos de Halloween fueron cancelados. El concepto tuvo tanto éxito que la tradición continúa. Hemos hecho muchas cosas aterradoras esta temporada y creo que esta es con diferencia la más espeluznante. En todo Estados Unidos, los aficionados a los sustos y a los ruidos extraños compiten con decoraciones para asustar a sus vecinos. En Los Ángeles, esta pareja no escatima esfuerzos para atraer las miradas. Halloween es la fiesta en la que realmente puedes desatarte. Rara vez viajamos. Decoramos para Navidad, pero de forma bastante sencilla. En cambio, para Halloween siempre estamos presentes. Algunos optan por temáticas particulares o se inspiran en sagas famosas, como aquí, con la familia Addams al completo. Para la familia Blackstone, el universo de los piratas invade su casa en Halloween. Empezaron a decorar en 2018 y cada año añaden nuevos elementos que atraen a los niños del vecindario. Resulta que la mayoría de los niños que vienen aquí están más interesados en los disparos de cañón que en los dulces. En Nueva York, algunos añaden un mensaje político, como esta casa que muestra con humor lo que piensa Donald Trump. La Casa Blanca del Horror. Elijan a un payaso. Obtendrán el circo. Me pareció hilarante. Pensé, vaya, no puedo creer que alguien haya tenido una idea así. En Inglaterra, este zoológico decidió alimentar a sus animales con calabazas. Estrategia publicitaria o mensaje político. En cualquier caso, Halloween volverá a hacer correr mucha sangre este año. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.